el Islam. Un mensaje que traspasa todas las épocas. Una verdad que llega a todos los corazones. Descubriendo el Islam. Una hora apasionante con la fe, la cultura y la historia del Islam. Descubriendo el Islam. Un espacio para compartir y aprender la riqueza de una religión universal. Descubriendo el Islam. El programa del Centro Cultural Islámico Rey Fahad en Argentina. Descubriendo el Islam. ربي سألتك أن تكون خواتمي أعمال خير في رضاك إلهي يا ربي رجوتك لا تؤاخذ زلتي فأنا الظلوم وأنت ترحم حالي يا ربي سألتك أن تكون خواتمي أعمال خير في رضاك إلهي ربي رجوتك لا تؤاخذ زلتي فأنا الظلوم وأنت ترحم حالي يا ربي سألتك جنة عرض الفضاء وبطول جودك يا مليك مناليا ويكون قصر الخير ملكي يوم أن تبيض أعمال فأخلد عالي يا ربي سألتك جنة عرض الفضاء وبطول جودك يا مليك مناليا. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Las alabanzas son todas para Allah, el Señor de los mundos. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad, sus familiares, sus compañeros y todos sus seguidores. Bienvenidos una vez más a Descubriendo el Islam, este programa del Centro Cultural Islámico, custodio de las dos sagradas mezquitas, este programa que nos permite semanalmente encontrarnos para profundizar, hablar sobre el Islam, sobre sus principios, sus valores y todo su conocimiento. Con nosotros se encuentra el Sheikh Salim Delgado Azum y le damos la bienvenida. Assalamu alaikum, Sheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Cómo está usted? Una felicidad otra vez estar con ustedes, inshallah ta'ala, en la calurosa tarde de hoy, aquí en Buenos Aires, compartiendo uno de los temas más interesantes y apasionantes de la teología islámica. Inshallah ta'ala estaremos conversando acerca de los bellos nombres del Creador, de Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah ta'ala, en los próximos minutos. Y claro, decía el Sheikh, en la calurosa tarde de Buenos Aires, porque nos encontramos en un clima bastante cálido. Estamos con 32 grados, sensación térmica 33. Y para los que no están en Buenos Aires, les decimos que el tiempo está despejado, no hay siquiera posibilidades de porcentaje de precipitaciones, el viento es leve. Y para los que les interesa el índice UV, bueno, está muy alto. Actualmente hay riesgo elevado de exposición al sol, así que si lo hacen, háganlo con protección. Para todos los que nos escuchan semanalmente, les recordamos que pueden estar
interactuando en las redes sociales con nosotros a través de Facebook, y lo pueden hacer entonces en el grupo que lleva el nombre del programa, Descubriendo el Islam. Allí pueden entonces pedir adhesión al grupo, sumarse y también interactuar durante el programa en vivo o en la semana también con preguntas dirigidas al Sheikh, o también sobre las actividades que tiene el Centro Cultural Islámico Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, que por cierto el 14 de marzo comienza su curso de idioma árabe en los diferentes niveles. Recuerden que la cursada son los martes y viernes de 19 a 21 horas. También recuerden que en la sede del Centro Cultural Islámico Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, que es conocida como la Mezquita de Palermo, pueden tener clases de diferente tipo de aproximación y también de conocimiento sobre la fe islámica, sobre el Islam, sobre la cultura y la civilización islámica, y estos son los viernes y los domingos en horario, digamos, de la tarde. Una vez presentado el programa, los invitamos a escuchar un allí y regresar ya con el tema de hoy, que tiene que ver con la creencia en Allah. فرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبة أنا العبد الغريق بلوج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا أنا العبد الغريق بلوج بحر Descubriendo el Islam. نعيب زماننا والعيب فينا Palabras del mensajero de Allah, Muhammad. Una inspiración divina para purificar los corazones. والعيب فينا يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني. Volvemos entonces con más Descubriendo el Islam y con un tema que que fue realmente pedido por ustedes. Muchos de los miembros de la audiencia han comentado la importancia de hablar sobre o dentro de la creencia islámica y de los principios y fundamentos de la doctrina islámica, el conocer a Allah. Conocer a Allah implica entonces ciertos elementos muy importantes. Así es. Vamos a tocar en breve este tema a manera primero de introducción, y después vamos a enumerar unos cuantos ejemplos que conciernen a ese tema de los nombres de Allah Azza wa Jal. Bueno, primero que nada vamos a recordar lo siguiente, y es que la religión en sí, que es un mensaje divino, no una evolución filosófica humana. El Islam tiene una postura muy especial en este respecto, y es que la religión es algo revelado por Dios para que el hombre se rija según leyes y preceptos de él, porque es imposible concebir una sociedad sin leyes, sin conceptos dados por Dios, como el caso, por ejemplo, del matrimonio, el caso de la herencia, el caso de la adoración, el caso de lo correcto o de lo incorrecto, o sea, lo permitido, lo prohibido en este sentido, moralmente bueno o no ante los ojos de Dios, es algo que se necesita en esto. Entonces Dios revela esta religión perfecta por parte de Él, y el principal tema al respecto de la religión es conocerle a Dios y creer en este Dios. Y justamente el tema de hoy tiene relación con esto, y es conocer a Dios, en este caso a través de sus nombres
sus bellos nombres y sus atributos. Ahora, hay dos maneras de conocer a Dios. La una es una manera que tiene relación con el fitra o con la innata predisposición del ser humano de reconocer al Creador, algo que llevamos adentro impregnado, que es como un instinto que nos lleva a pensar en Dios y atribuir a Dios lo más bello y lo más hermoso y las buenas cosas de la vida y las consecuencias. Y esto vemos algo muy palpable en la gente, en todo el mundo. Vemos que cuando pasa algo bueno dicen gracias a Dios. Cuando alguien se salva de algún accidente dicen gracias a Dios. O recibe una bendición, un nacimiento de un hijo, la graduación de un hijo, por ejemplo, también, etcétera, se elevan las gracias a Dios de una manera muy instintiva. Y la mayoría de las personas en el mundo lo hacen esto de una manera consciente, como practicantes de una religión, o de una manera inconsciente. Entonces, a lo que voy es, este instinto está en el hombre. Y este instinto es el que nos lleva a meditar la creación en sí, al contemplar la creación, el sol, la luna, el paso del tiempo, del día y la noche, el resplandor del cielo, los animales que vemos en la tierra, que prácticamente están en completa armonía, muchos de ellos al servicio del hombre. El hombre se beneficia de ellos y saca un montón de provechos de ellos, y los diferentes tipos de alimento que son de beneficio para el ser humano en las proporciones que están diseñados, la variedad de plantas medicinales, aromáticas, de beneficio para el ser humano. Son regalos que Dios nos pone en el frente nuestro, vivas señales, incluso milagros de Él, para que el ser humano vea esto y reflexione, el que tiene oído para ello. Entonces, esta es una de las maneras de conocer a Dios, a través de lo que Él ha hecho, su creación, sus acciones, digamos así. Y la otra parte, el otro brazo, digamos, para conocerle a Dios Todopoderoso, es según lo que Él ha revelado. Y este es un conocimiento bastante sublime que Dios ha entregado a sus profetas, y Dios ha revelado en su libro sagrado, el Corán, y por boca de su profeta Muhammad, la paz sea con él, y a través de todos los libros sagrados y todos los profetas. Pero en este caso hablamos del último mensajero de Dios al mundo, el profeta Muhammad, alayhi salatu wasalam, que Allah tenga en su paz, misericordia y bendición. Entonces, este es el tema que vamos a tratar hoy, inshallah ta'ala, en esta tarde, y la próxima clase, inshallah, también trataremos una segunda parte en lo que Allah nos permite, la medida de las posibilidades. Entonces, vamos a estudiar algo acerca de esos nombres, y vamos a empezar diciendo que este conocimiento es uno de los más grandes que Dios ha revelado. Y Dios nos dice en el Sagrado Corán: "Fa'lam annahu la ilaha illallah", conoce que no hay más Dios excepto Él. Y así es como debemos primero conocer a Dios, y que no hay más creador ni digno de merecedor de la adoración excepto Él. Y después de esto, estudiar cuáles son estas características que Dios se atribuye a sí mismo. Y esto vamos que es un tema de revelación. Entonces, no le damos a Dios características o nombres por nuestra propia cuenta, ya que el ser humano fue creado de la nada y nace al mundo sin saber nada, valga la redundancia. Entonces, al no conocer, Dios es quien se da a conocer. Entonces, vamos a estudiar, inshallah, algo de estos nombres con este pequeña introducción. Bueno, entonces aquí, en este versículo del generoso Corán que recién mencionabas, nos dice: sabe que no hay más Dios, o que no hay otra divinidad excepto Allah. Es como que hay como un imperativo, ¿no? Como diciéndole al ser humano: has de saber, has de entender, has de comprender. Conoce. Una orden. De que no hay otra divinidad excepto Dios. Entonces Dios guía al ser humano para que correctamente lo adore, sin asociarle nada ni nadie. Así es. Entonces, Dios nos, pide que le conozcamos. Y esa es una de las maneras en las que el ser humano puede realmente llegar a amar a Dios y reconocer quién es Él. Es muy común que el ser humano tenga preguntas en la vida relacionadas a
al destino, por ejemplo, a Su creación. a las cosas que vemos en la vida de parte del Creador, pero no es siempre fácil descifrar o entender el porqué, o el comprender ciertas cosas, pero cuando uno tiene el conocimiento de los nombres de Dios, y como vamos a ver tenemos 99 nombres de Él revelados, el ser humano a veces se equivoca en la interpretación de los sucesos de la vida, como la muerte de un pariente cercano, por ejemplo, que uno amaba y tenía mucha esperanza de que llegue a ser alguien en la vida, pero Dios se lo llevó joven, por ejemplo. Si es que no se conoce a Dios, sus nombres, lo más probable es que cometamos faltas al interpretar este tipo de sucesos, como muchos otros que pueden pasarnos en la vida. Entonces Dios nos da a conocerle, nos da a conocerse a través de sus nombres y sus características sublimes. Dios nos dice en el Sagrado Corán, en el Surah 17 Al-Isra, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Dios nos dice en el Sagrado Corán, en una leya, y de Dios son los bellos nombres, entonces imploradle con ellos, con estos bellos nombres. En esta ley y en otra similar también, Dios nos habla acerca de el uso de los nombres de Dios para implorarle. Vamos a ver entonces en un hadith del profeta, la paz sea con él, que dice lo siguiente: ciertamente Dios tiene 99 nombres, o sea 100 menos 1. Quien los contemple, quien los memorice, y ahí usa una palabra que se llama al-ihsa, dijo, entrará al paraíso. En este hadith, recopilado por el Bukhari o Muslim, Allah Azza wa Jal informa al profeta sallallahu alaihi wasallam acerca de sus 99 nombres, y el profeta nos explica que quien los sepa, los memorice, entrará al paraíso. Y ahora vamos a explicar qué significa esto de contemplarles o memorizarles. En árabe dice man ahsaha dakhala al-jannah. Man ahsaha, o sea, al-ihsa. ¿Qué significa al-ihsa? Los sabios del Islam nos dicen que al-ihsa, o esta contemplación o memorización, implica algunos aspectos. 3 o 4 aspectos importantes que debemos saber. Aquí vamos entonces a algo idiomático, lingüístico y lo que implica esta palabra, ¿verdad? Exacto. Bien. La explicación de los sabios acerca de este hadith, de esta palabra. ¿Qué significa el ihsa? Dicen los sabios, significa memorizar estos nombres. Estamos hablando de memorizar estos 99 nombres en árabe, para, digamos, ser de este grupo de gente que entra al paraíso al aplicar este hadith. Para alcanzar los frutos que menciona el relato. O sea, para Exactamente. alcanzar esa mención Así que es, hace. así es. Entonces vamos a anotar esto. Primero dice los sabios, significa este hadith, al-ihsa, memorizar estos nombres completos. Y esto implica obviamente memorizarlos en árabe. ¿Por qué en árabe? ¿Por qué no en otro idioma? Porque al traducir al español, o al francés, o al portugués, o al chino, o a algún otro idioma, es un esfuerzo de un traductor de pasar un significado que puede equivocarse como puede acertar, o como puede ponerle algo muy cercano Y no ser exacto. y no ser exacto, o reducir el término, el significado del nombre de Dios. Y el árabe es uno de los idiomas más antiguos y más expresivos de la historia de la humanidad. Por eso algunos expertos y sabios en el tema dicen que el árabe existe desde el origen del hombre. Es uno de los idiomas más expresivos, y es por eso que Allah, Dios Altísimo, elige este idioma para revelar su libro. Como antiguo, ¿no? O sea, desde lo más antiguo hablado hasta el momento. Sí, muchos de los sabios incluso dicen que fue el idioma de Adán, en un árabe muy, muy, muy puro, el cual hubieron variantes que dieron después a otros idiomas. Ese no es el punto. El punto es que al ser un idioma tan expresivo y tan elocuente en sus significados y amplio, Dios escoge este idioma para revelar algunos de sus nombres de Él.
como nos dice el hadith, son 99 los nombres revelados que tenemos nosotros en el Islam. Entonces, es por eso que debemos memorizarlos en el idioma árabe, para así no modificar erróneamente o dar un significado no tan exacto del nombre. Entonces, si Allah nos dice que es Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, esos son los nombres que debemos memorizar. Segundo es entender estos nombres, entender el significado de estos nombres. De hecho, muchos de los idiomas, hablamos del español, no tienen ciertos nombres, ciertas palabras de ese idioma en nuestro idioma. No existe la palabra, no existe. Pero existen ciertos conceptos que están explicados en ciertas palabras o están plasmados en ciertas palabras del idioma español. Entonces, usar eso para entender el significado del nombre. Entonces, eso es una parte importante. Es preferible eso a no tener una definición, una explicación. O por supuesto. De hecho, uno de los nombres de Allah es Ar-Rahman, y este nombre requiere una explicación para entenderlo. Lo mismo Ar-Rahim, que es un idioma muy cercano y viene de la misma raíz del árabe, Rahma, digamos misericordia o compasión. También requiere un poco de explicación para entenderlo. Y así algunos nombres. Algunos de los nombres, vale la pena mencionar, sí existen en el idioma español, en un significado muy, muy cercano, en una traducción casi exacta, o digamos, o casi perfecta. Algunos de los nombres de él. Pero no serán todos, sino que serán tal vez una minoría. ¿Sí? Tal vez me atrevería a decir el nombre, el omnisciente, al-Alim. El omnisciente es decir, el que sabe absolutamente todo. Es un idioma que existe, una palabra que existe en el idioma español. El omnisciente es el que sabe absolutamente todo. Es el mismo significado en el idioma árabe, al-Alim, el que sabe todo. Pero entramos en los problemas idiomáticos. O sea, capaz en un español más antiguo decían el omnisapiente. Entonces va a estar uno diciendo el omnisapiente y el otro el omnisciente. En cambio en árabe es uno solo y todos saben que es al-Alim. Exactamente. Y ahí está la ventaja. Y sabemos la raíz. Y sabemos la raíz. Que es el ilm al-Alim. Pero mientras esté el concepto plasmado en ambas partes, es lo que... es el beneficio. Es lo que, El siguiente punto que debemos tener en cuenta es que estos nombres se deben comprender el amplio significado que encierra al momento de pedirle a Dios o al momento de usar estos nombres. ¿Sí? Por ejemplo, si decimos que Dios es al-Alim, el que todo lo sabe, ¿no es cierto? El omnisciente o el omnisapiente. Nosotros entendemos este concepto y debemos, al pedirle a Dios usando este nombre, saber que ese es el significado. Ser consciente, y digamos. ser conscientes de ello. Ser consciente de que eso abarca, de que Dios, si en verdad Dios sabe todo, entonces le puedo pedir a Dios a través de este nombre, o le pido a Dios, o le imploro a Dios usando este nombre, porque sé que Él sabe todo. O sea, entiendo, comprendo que Él sabe todo. El siguiente punto que mencionan los sabios es creer en los nombres. Y eso de aquí es como un peldaño más, un grado más, ¿sí? Un nivel más. Porque esto requiere más allá de lo que las palabras indican, creer en los nombres. Creer en los nombres significa realmente ponerlos en práctica. ¿En qué sentido? Ejercerlos, digamos. Si es que yo digo que Allah es el más sabio, Al-Hakim, tiene este nombre, es el más sabio, el que tiene toda la sabiduría de las cosas. Y yo le digo a Dios, y le imploro a Dios, oh Allah, tú que eres Al-Hakim. Entiendo ya qué significa esto, el más sabio y el más conocedor de todo. Llévame a lo más correcto, o hazme elegir la mejor opción que debo tomar. Estoy en una situación X de estos días que tengo que tomar una decisión muy importante y le pido a Dios en su infinita sabiduría que me guíe a eso. Entonces, si es que yo le pedí a Dios esto con un corazón sincero en unas horas antes
en el momento que tengo que tomar la decisión, debo tener la certeza de que Que Dios responde. me va a llevar a elegir lo correcto. ¿Por qué? Porque yo ya le pedí a Dios, porque yo hice dua y porque Dios en verdad es Al-Hakim. Entonces yo confío en Él, yo creo en Él, yo sé que esa sabiduría que Él tiene, que me va a facilitar, me va a responder su súplica, me va a facilitar porque imploré con uno de sus nombres, Dios no me va a fallar. Entonces me va a hacer elegir lo correcto. Entonces, después de haber elegido, tengo que sentir tranquilidad y paz. Y si no siento tranquilidad y paz, significa que no creo realmente en este nombre. Porque Entró a trabajar la duda, digamos, o porque trabajó. porque está trabajando algo de que en el corazón, ¿qué significa imán? Aquí los sabios nos dicen al-imanu biha, o sea, creer en el imán. Viene de una raíz árabe que es el amn, y es la paz, y la tranquilidad y la seguridad, digamos. Seguridad. Tiene mucho que ver con la seguridad. La seguridad brinda paz. Si yo estoy en un lugar seguro de que no me va a pasar nada, tengo paz. Entonces, si yo no me siento con eso, si no tengo eso, significa que no tengo esa fe. No tengo imán, como se dice en árabe. No tengo una verdadera fe. Entonces, esto es un ejemplo, ¿no? Entre otros ejemplos, también, por ejemplo, uno de los nombres de Allah que queríamos también mencionar hoy día es Ar-Razaq, el que provee, el proveedor, el sustentador. Y si es que yo le imploro a Dios de que me provea, y le imploro día y noche, usando este bello nombre, usando este conocimiento de que ese es uno de los nombres, Ar-Razaq, uno de los nombres mencionados en el Corán. Estamos hablando de que en el Corán y la Sunna aparecen varias veces este bello nombre por su amplísimo significado y importante connotación para el ser humano. Ar-Razaq, el sustentador, el que sustenta, nos sustenta con salud, nos sustenta con comida, con bienestar en general. Entonces, si es que yo le imploro a Allah pidiendo que Él es Ar-Razaq, debo estar después seguro de que el riesgo o el sustento me va a llegar. Proviene. No puedo yo estar en un constante estado de angustia y ansiedad si es que le estoy pidiendo al más misericordioso, compasivo y generoso y sustentador esto. Significa que no tengo fe realmente en ese nombre. Porque el que tienen fe y completa convicción de que Dios es su sustentador, ¿por qué se va a angustiar? Deposita su confianza completamente en él. Entonces, no tiene razón por estar angustiado, no tiene razón por sentirse inseguro, preocupado de que un mes, 2 meses, 3 meses, si es que, por ejemplo, me quedo sin trabajo, no voy a tener que comer. No, yo tengo a Dios que me proveó desde que estuve en el vientre de mi madre y hasta el día en que muera. Eso está por parte de Él. Si es que la persona cree en Dios y se encomienda en Él y pide con este nombre. Entonces, esto de creer en ellos tiene un significado muy amplio. Al-imanu biha, creer en los nombres de Allah Azza wa Jalla. Es decir, sentirse feliz al conocer estos nombres y encomendarse en ellos. Y cuando le pedimos a Dios su sabiduría, saber que Dios nos va a dar de su sabiduría, nos va a dar de su conocimiento, o de su perdón, o de su misericordia, etcétera, etcétera, de los nombres que Dios tiene. Por último, está el tema de usar estos nombres. Este es el último punto que mencionan los sabios al respecto de lo que significa al-ihsa, o sea, memorizarlos y contemplarlos, es usar estos nombres de boca y de corazón. Y esto los sabios dividen en 2 grupos, o en 2 probabilidades, en 2 situaciones. La una es usarle en súplicas. Es decir, no solo memorizarlos y saberlos y creerlos, sino también usarlos y decir: oh Allah, te imploro porque tú eres Ar-Rahman, porque tú eres Ar-Rahim, porque tú eres Al-Hakim, porque tú eres el Mu'ti. O sea, usar los nombres de Dios en nuestras súplicas. Y te imploro porque eres el dador de que me des, por ejemplo, un lindo día hoy día.
sustentador, de que me des sustento Amplio. amplio, me des salud, etc. Y la otra probabilidad, digamos así, de usar los nombres de Dios con boca y corazón es a través de la glorificación. Y esto es muy común escuchar, antes escuchaba más, pero es muy común escuchar cuando decimos gloria a Dios, ¿no es cierto? Y decimos enaltecido sea el más bondadoso, ¿sí? Eso es decir subhanallah, o decir subhan al-khaliq, o decir alhamdulillah, o decir enaltecido sea o glorificado sea el más sabio, el más bondadoso. Al verse en una situación X, por ejemplo, efectivamente puse un currículum en un trabajo y me lo aceptaron, por ejemplo, y me llega la noticia de que estoy aceptado, por ejemplo, y a lo que yo esperaba. Entonces, ¿qué digo yo ahí? Aquí es cuando vemos si es que la persona está usando los nombres de Dios en toda su expresión de que estamos explicando. Y dice, glorificado sea a Allah el generoso, el que responde a la súplica, el mujib. O, por ejemplo, en este caso, el nombre que pudo haber estado usando, por ejemplo, es al-Hakim, el conocedor o el sabio. Si es que me salió algo bien, tomé la decisión correcta y salió que eso era lo que yo debía haber hecho, o esa es la respuesta del examen, o eso es lo que la decisión que debía haber tomado salió bien. Como yo pedí a Dios usando ese nombre, es uno de los secretos, por cierto, para que la súplica sea respondida. Cuando veo el resultado, glorifico a Dios usando ese mismo nombre. Entonces, eso se llama en árabe al-thana, dua al-thana, o al-ibad. Es decir, glorificar a Dios con esos nombres que Él tiene. Uno de los nombres de Allah, por ejemplo, es Ar-Razzaq, como mencionamos, que es el que da o el que sustenta, el que provee. Y normalmente se usa este nombre para cuando también pedimos a Dios, por ejemplo, hijos, descendencia. O Al-Wahhab, el que también da dádivas y dones. Entonces, recibo la noticia de que mi esposa está embarazada, o que un pariente cercano, la esposa dio a luz, etcétera. Decimos entonces, y que por ejemplo queríamos esto, estábamos esperando, estábamos pidiendo, haciendo súplica a Allah por esta situación. Entonces decimos, oh Allah, gracias a ti que eres el sustentador, el proveedor, el que da de sus dones, etcétera. Entonces ahí vemos también que la persona, el musulmán, está usando el nombre de Allah en el momento adecuado, porque lo tiene arraigado en su corazón. Y con esto terminan estos 4 puntos de el hadith del profeta. Para cerrar el hadith, que Allah tiene 99 nombres, 100 menos 1. Quien los contemple, los memorice, así entrará al paraíso. Y esta es la explicación. Entonces, resumiendo una vez más, memorizarlos completamente en árabe, entender su significado, comprender qué significa cada uno de ellos, usar estos nombres en súplicas, en glorificación, y por último creer en ellos, es decir, tener la convicción de que realmente Dios tiene ese conocimiento, esos nombres, que realmente Dios tiene esos nombres, y al creer en ellos significa saber que Dios nos va a responder de acuerdo a ese nombre o atributo. Nosotros vamos a pedirles que se queden ahí, vamos a una pequeña pausa y regresamos con más Descubriendo el Islam. Te acompañamos donde quiera que estés. Radio Palermo 939. Justicia Divina. Jueves, 18 horas. Con una mirada profunda de la justicia y sus buenas costumbres. Con la conducción de Daniel Mastro Pascua y Alejandro Bratos. Justicia Divina. Jueves, 18 horas.
La Bicicleta, el programa que anda sin frenos por la bicisenda de la diversión. Fernando Puente y Nicolás Barraza te pasean por una hora en un viaje a pura risa por las mejores noticias, los mejores juegos, los más grandes invitados y todo lo más mejor. La Bicicleta, miércoles a las 21 por Radio Palermo 93.9. Gremial Médica, el semanario de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada. Sábados de 10 a 11 horas. Novedades gremiales, institucionales y actualidad profesional. Gremial Médica, la voz de los médicos del sector privado de todo el país. Conducción, Mauro Federico. Sábados de 10 a 11. Gremial Médica. Te acompañamos, donde quiera que estés. Radio Palermo, 93.9. يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبد يا من جل قدرا جل قدرا لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا. Volvemos a Descubriendo el Islam y que aquí con una pregunta en las redes sociales, el hermano Yamil, que dice: ¿cómo debemos actuar con Allah y con nosotros mismos para que acepte nuestra súplica y se incremente nuestro sustento? Sí, esta es una pregunta muy buena. Y si la persona cree en Dios y le adora solo a Dios, se considera y se somete a Dios, se somete a lo que Él quiere, se considera musulmana, está sometida. ¿Qué significa musulmán? Someterse a Dios, a su voluntad. Y no someterse a la voluntad de uno mismo me refiero a las pasiones bajas, o de la sociedad, o de la moda, o de lo que diga, etcétera, la gente, sino que someterse a lo que Dios quiere y obedecerle. Ese es el primer paso para realmente tener una vida feliz y obtener lo que Allah Azza wa Jal nos ha escrito como provisión. Dios hace bajar la provisión del cielo y después se distribuye a la creación. Y tiene mucho que ver lo que nosotros hacemos para que nos llegue esa provisión a nosotros en una manera pequeña, mediana o cuantiosa, y mucho tiene que ver nuestra relación con Allah y lo que nosotros creemos o pedimos de Él. Guardar sus preceptos es una de las principales razones para la provisión. Segundo, está evitar el haram, evitar lo que es considerado prohibido en el Islam. Y muchos de los sabios nos enumeran o nos mencionan que esta es una de las principales razones por las que el sustento no llega a la persona. Y la persona que comete pecados y pecados y pecados, si es que la persona niega a Dios, por último Dios le abre las puertas ahí sí al sustento, pero de una manera negativa, para que al final termine olvidándose de Dios por completo. Como Dios nos dice en el Sagrado Corán también que sucede esto. Que cuando se olvidan de aquello que Allah les quiso hacer recordar, entonces Allah les da todo. Pero no es el caso del creyente, el caso del musulmán. En este caso es muy diferente. El creyente en Dios es que su lejanía con Dios puede evitar
que le llegue el sustento en general. Puede ser salud, una de las maneras del sustento. Ustedes saben que la salud es algo que tiene que renovarse en el ser humano continuamente. Continuamente el ser humano está soportando ciertas cosas de la vida para mantenerse saludable, y su sistema inmune está en continua evolución y proceso, que no caiga débil. Es parte del sustento de Dios Todopoderoso. Y por último es pedirle a Dios con fe y con convicción, no con duda. Y esto me he encontrado que es muy común en el ser humano. O bien, o no le piden a Dios, entonces no pueden estar esperando algo que no le piden a Dios. O sea, si no levantan las manos al cielo, si es que no mueven los labios y no le imploran a Dios algo, no esperen que eso les llegue. El ser humano, si quiere algo, si el ser humano necesita, por ejemplo, comprar un pan para la casa, si él no sale a buscar el pan, no le va a caer del cielo a la mesa. Igualmente, si es que no pedimos a Dios, no nos llega. Y de esa manera. Y cuando Dios nos llega de parte de Dios las cosas, hermanos y hermanas, sepan que es algo que nos llega con bendición. Es importante esto de pedirle a Dios. Y segundo, pedirle a Dios con convicción, es decir, con un corazón que está consciente, presente en la súplica y con convicción. No pedirle a Dios con un corazón vacío o pensando de que Dios no me va a dar. Es decir, si yo estoy muy ansioso de que se me acepte a una universidad, por ejemplo, X, y no es fácil entrar a esa universidad, es muy difícil, requiere, por ejemplo, ciertas características, o estudios, o exámenes, etcétera, y le pido a Dios de que me ayude a entrar a esta universidad, pero yo, en mi corazón, realmente siento de que Dios no va a responder esa súplica, o que es demasiado difícil para que yo esté anhelando algo así. O peor aún, pensar que Dios no podría, ¿no? Eso ya caería ya un estado muy lejano. Pero mientras la persona esté en esa situación, no espere que Dios le responda, sino que tiene que tener la convicción de que Dios le va a responder. Y tercero, ser insistente en esa súplica, con convicción. Pedirle a Dios, porque Allah nos dice eso, y a través del profeta también nos dice eso, que se le pida no una vez, y de una manera no muy consciente y ya nos olvidamos, sino de ser constante, perseverante. Ser Sobre constante, todo si la persona está perseverante. pidiendo el paraíso. O sea, por supuesto. es algo que la persona tiene que constantemente tener en claro el objetivo que tiene. Sí. Ser constante en su súplica, pero al mismo tiempo no decaer en su... Sí, incluso hay un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam nos menciona de que la persona, Allah le responde a la persona siempre y cuando tenga esa fe viva, ¿no? Y tenga esa persistencia. Pero si es que llega a decir Dios no me respondió, entonces le dejo ahí, entonces ya no le responde Dios. Mientras eso no suceda y sea constante, entonces Dios le va a dar. Hay que entender algo, y es que muchas de las cosas toman tiempo, y Dios hizo así las cosas en esta creación perfectamente ordenada y subordinada a una voluntad muy sabia. Allah creó los cielos y la tierra en 6 días, no uno solo, y Él pudo haberlo hecho en uno solo, pero quiso hacerlo en 6 días y se tomó, digamos así, un tiempo o etapas o procesos. Y cuando le pedimos a Dios algo, es como que esos sucesos, esas cosas aquí en la creación se van modificando o ordenando para que nos llegue eso que pedimos. Entonces, de hecho, desde el momento que una persona comienza a pedirle a Dios sinceramente de corazón algo, comienza ese proceso a que le llegue lo que está pidiendo. Pero si es que eventualmente él corta, puede ver que estuvo eso que él pedía a punto de tocarle la puerta, pero la persona dijo no, entonces no quiero, ya no dejó de tocarle la puerta y se regresó. Y pudo haber cortado un camino muy largo, eso que él quería. Por eso es que uno no debe dejar de pedirle a Dios y anhelar lo que él realmente quiere. Por eso es que el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo también a uno de sus compañeros
استعين بالله احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز. Sé constante o sé perseverante y decisivo en lo que te beneficia, pidiendo ayuda a Allah, y no, como decir, no te eches para atrás o no no tallas, creas que no puedes o No te quedes, o te quedes ahí parado, sí, sino que sigue en eso, sé constante y sé persistente. Y vemos ejemplos aquí en Occidente, si podemos hablar aquí en Occidente, muchos de los ejemplos de los grandes científicos que han llegado a un conocimiento X y han hecho un aporte a la civilización. Una de las características que ellos tienen es justamente esto de la consistencia y de no quedarse sentados, ¿sí? Como Thomas Edison, el que inventó el foco, ¿no? Es un ejemplo clásico que quiero mencionar porque tal vez nuestros oyentes lo conocen. Thomas Alva Edison intentó muchas veces hacer esto y se le quemaba el foco, se oxidaba lo que se prendía, ¿no? el nicrón o la resistencia, hasta que después de intentar muchas veces y cambiar metales y hacerle de diferentes maneras, descubrió que lo que tenía que hacer era quitar el oxígeno que estaba dentro del foco para que no se queme, no se oxide y no se queme la resistencia y continúe prendido el foco después de muchos intentos. Y él decía que él no siente que fracasó 999 veces y a la final consiguió una vez que sea exitoso su invento, sino que dijo, sé de 999 veces en las que no funciona y una sí funciona. Es decir, él no veía fracaso o él no veía, sino que eso le impulsó a la consistencia, a la perseverancia y logró un objetivo. Y nosotros con más razón, creyendo en Dios, sabiendo que Él no nos va a abandonar. Si llegamos a un objetivo, tiene que ser con persistencia y creyendo en Él. Cabe esto mencionar que dentro del cuadro de lo que es el Islam, sabemos que si es que uno se esfuerza en algo bueno, Dios le va a dar eso, le va a abrir esos caminos. Si es que él está pidiendo la ayuda en Allah Azza wa Jal, en Dios Todopoderoso. Hay una pregunta más, Sheikh, también de hermano, que dice: ¿qué es lo más importante para tener sinceridad y convicción? ¿Qué es lo más importante para tener sinceridad? Para alcanzar la sinceridad y para alcanzar la convicción, primero la persona ya tiene la creencia, ya tiene la fe, la aceptación de los preceptos básicos del imán o del islam y el imán, de la religión y del credo. Para alcanzar eso se necesitan dos cosas muy importantes y es muy buena pregunta. La primera es la práctica. Los sabios nos dicen que sin práctica no hay fe y la práctica nos construye la fe, nos aporta como un pequeño montículo de tierra que se va haciendo una loma y después se va haciendo una montaña y después se va haciendo una cordillera, algo enorme. Entonces, la práctica es lo que a nosotros nos da realmente la fe. Es algo interesante porque es algo que no encontramos en otros conceptos, en otras religiones o en la filosofía en sí. No, porque es teórica, sí. Sí, tiene que haber práctica. Si es que no hay práctica de buenas acciones, no hay un momento en la fe. Es algo que está continuamente mencionado en el Corán de una u otra manera y es uno de los preceptos o de las bases más establecidas en la teología islámica, la práctica. Es decir, practicar buenas obras, practicar los preceptos del Islam. Y el segundo es el conocimiento. El segundo aspecto es el conocimiento. El conocimiento a nosotros nos da convicción. Conocer cosas, conocer las historias, conocer el Corán, reflexionar esto. Y voy a mencionar un lindo y clásico ejemplo del Sagrado Corán al respecto. La Virgen María, una joven muy piadosa, muy correcta, constantemente en adoración a Dios, que estaba al cargo de su tío Zacarías.
la Virgen María. María, alayhi salam, estaba en una ocasión, en una época en las Tierras Santas, digamos que era una época de invierno, una época de verano, y entra su tío Zacarías, quien estaba a cargo de ella, a visitarla. Para ese entonces su tío era muy mayor de edad, era ya un anciano, su pelo estaba blanco, y entra a ver a esta joven que estaba en continua adoración a Dios y entrega, y ve que tenía frutas que no eran de la época. Y él estaba a cargo de darle, proveerle a ella también. O sea, no había nadie más que le proveyera. Claro. Y no había ser humano. Y no había acceso a ella, sino a través del templo y de una llave que él tenía. Entonces, se asombraba en una ocasión y dijo: Mariam, ¿cómo es posible que tienes esto, Mariam? Anna la quijada, ¿cómo puedes tener algo así? Y eran unas frutas bellas, extraordinarias. Y no eran de estación. Y no eran de la estación. Entonces le dijo: Allah provee a quien quiere. Dios provee a quien quiere, como Él quiere, y sin restricción. La respuesta sabia. ¿Qué nos dice? La Virgen María. ¿Qué nos dice el Corán en la siguiente aleya? Que Zacarías, entonces es cuando él decide pedir a Dios lo que él siempre quiso, lo que él anheló por muchos años, y es un hijo, una descendencia. Al ver eso, al ver un milagro, al conocer eso, él ve esta situación y dice: "Hunalika da'a Zacarías rabbahu". Entonces Zacarías se va al templo en un momento, en una hora, y comienza a pedirle: Dios mío, dame dame una descendencia, porque tú realmente nunca me has fallado en las súplicas que yo te he hecho, y tú puedes hacer todo, y eres el proveedor. Y así como le veía que proveía esta virtuosa mujer, ¿no? A esa virtuosa mujer. Entonces Allah le responde a su súplica, sin ver, sin, digamos, en este caso el profeta ponerse una autotraba. Es muy común que nosotros nos ponemos a nosotros obstáculos mentales y nos decimos: como yo vivo en la Argentina, esto es imposible. Como la economía del país está mala, como el dólar está así, o como porque no hay cómo. No. O porque mi edad esto, o porque mi familia, qué sé yo, o porque yo no tengo esto, o porque no aprendí esto. Esos obstáculos son muy comunes. Es demasiado repetitivo. Que eso es lo que a nosotros nos traba. En este grandioso ejemplo del Sagrado Corán, entre muchos otros, Dios nos dice, nos ejemplifica, nos menciona como Zacarías en ese momento no pensó en su edad, no pensó en que su mujer también era una mujer estéril, sí. No pensó en eso, y pidió a Dios de su descendencia. Y Allah le responde y le manda ángeles y le dicen que va a tener un hijo, y se va a llamar Yahya, y va a ser un profeta, no cualquier hijo, va a ser un hombre de bien, virtuoso, correcto, el profeta Yahya, Juan Bautista. Entonces, en ese momento Zacarías se queda sorprendido, insólito, de que wow, en verdad Allah me va a responder este dua. Y le dice: Dios mío, ¿cómo voy a tener un hijo si yo estoy tan mayor? Fíjense cómo en ese momento reacciona y recuerda digamos el obstáculo que él tenía por lo que él no le pedía a Dios descendencia. Y Allah le recuerda que le dice Zacarías: yo te creé a ti cuando no existías, no eras nada, y así puedo hacer esto. Para mí es fácil, lo digo, sé y es. Entonces estaba saliendo del mismo asombro el profeta Zacarías. Este es un ejemplo para nosotros de la convicción. En el momento en que Zacarías pidió a Dios con esa convicción, por esa convicción Allah le responde. Entonces, conocer estas historias y estos ejemplos, que por cierto, hay ejemplos, es un ejemplo de un Corán, y no vamos a decir: es que era profeta, no. Esto pasa en la actualidad, y sé de casos, he escuchado historias en las que las situaciones de una persona X eran extremadamente adversas, pero esta persona pedía a Allah que le conceda,
y al final le concedió. Una de las historias que recuerdo es de una chica que vivía en Arabia Saudita, que le pedía a Allah, Egipto, que pedía a Allah que le permita ir a estudiar a Estados Unidos, porque tenía una aspiración a una educación buena y quería estudiar como estudiaba también el hermano que estaba allá. Y el padre le había dicho que es muy difícil, y la familia, y esto y lo otro, y que él aspiraba a que ojalá pudiera casarse y estabilizarse emocionalmente y formar una familia bella como la de ellos, etcétera, y que si no era algo así iba a ser muy difícil. Y ella se puso una meta para tal año. Y a pesar de que las situaciones para ella fueron muy adversas por mucho tiempo, y no había realmente, los padres no le pintaron esperanza realmente, o muy pequeña esperanza, ella no perdió ella cuenta, y no perdió la esperanza nunca, y le pidió a Allah continuamente esto. Y el momento en el que ella ya tenía que entrar a la universidad en su país o ir a Estados Unidos, sucede que le llegó un proponiente, le pidió la mano un joven, se casó con ella, y este joven se fue a trabajar a Estados Unidos y la llevó y pudo estudiar allá en Estados Unidos, algo que no se imaginó ni ella, ni el padre, ni la familia, ni nada. ¿Por qué? Porque no perdió la fe, la convicción, o sea, pidió a Dios con mucha fe y con mucha convicción, y no perdió la esperanza. Entonces, este es uno de los ejemplos, es un ejemplo real, por cierto, no es inventado. No puedo explicarlo de una manera más detallada, que sería muy interesante escucharla, pero en resumen es eso, y la esencia está ahí. Eso es lo que debemos nosotros tener siempre presente en mente. Bien, estamos llegando al final, son apenas a 3 minutos de finalizar. Ya queríamos hacer una pequeña pausa, escuchar una allí y regresar ya con las últimas novedades del Centro Cultural Islámico. حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود يا من جل قدرا 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 أعيش بلحظتي مسرور أحلق في سما الأفراح وأضحك دون أي شعور ودمعي فوق خدي ساح لأني حافظ القرآن. Bueno, con una linda noticia, el viernes pasado, tuvimos un evento muy interesante que culminó los 5 meses de una cursada, un curso de fiqh, es decir, de jurisprudencia islámica, que se desarrolla en el Centro Cultural Islámico, custodio de las 2 sagradas mezquitas, y fue con la presencia del director del centro, el señor Naif El-Fahem, quien hizo entrega de algunos premios, algunos por su destacada participación, buenas notas, también otros diferentes tipos de premios, y todo esto fue en el marco de las clases que dicta el Sheikh Salim en la mezquita del Centro Cultural Islámico, custodio de las 2 sagradas mezquitas. En la ocasión, estas clases son los días viernes, después del Salat al-Jum'ah, es decir, de la oración comunitaria, y son abiertas a todo el público, es decir, que son públicas, gratuitas y abiertas. Estas clases entonces van a continuar, y Sheikh, ¿qué es su testimonio de estas? Fue una linda oportunidad para poder incentivar y premiar a nuestros estudiantes que vienen con mucho ahínco a las clases y aprenden de su religión, del fiqh especialmente, que es las clases que dimos de los pilares del Islam. Llegó a su término. Inshallah continuaremos con otras similares en otro curso, inshallah, más adelante. No tenemos una fecha cuando va a empezar algo similar, pero inshallah será pronto. Igualmente las clases los viernes continúan en ese mismo horario después de la oración del viernes. Después del viernes y en la tarde, antes del Maghrib.
También los días domingos, antes del ocaso, se dictan charlas para todos aquellos interesados en lo que es el Islam y sobre los principios y valores de la fe islámica. Estas charlas y estas clases que son dictadas por el Sheikh son completamente abiertas a todo el público y gratuitas en la sede del Centro Cultural Islámico Custodio de las 2 Sagradas Mezquitas. De esta manera nosotros vamos finalizando, ya habiendo cubierto la hora de programa en vivo con todos ustedes. Rogamos a Dios el Altísimo y Majestuoso que nos guíe a obedecerle y que nos permita adorarle con su complacencia. Sheikh. Inshallah, en la próxima clase daremos algunos ejemplos de lo que son los nombres de Allah y continuaremos con la segunda parte de ese mismo tema. Hacemos entonces una pequeña pausa, le decimos al público, la continuación será el próximo martes a las 15 horas en vivo, y cuando entonces sean las 15 horas, ojalá que sea un poco más... Hora de Buenos Aires. Hora de Buenos Aires, ¿no? Sí. Un poco más fresco, inshallah, que pueden entonces seguirnos no solamente a través de la FM, que es Radio Palermo 93.9, y el estudio que emite este programa, sino también por las redes sociales. Pueden ver este programa en YouTube, en la plataforma de YouTube que tiene la radio. Nosotros nos despedimos y hasta el próximo martes con la anuencia de Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Muy bellas enseñanzas. Aquí finaliza Descubriendo el Islam, el programa del Centro Cultural Islámico Rey Fahad en Argentina. Descubriendo el Islam, un viaje apasionante por la fe, la cultura, la historia del Islam y su mensaje. Descubriendo el Islam. Los esperamos el próximo martes a las 3 de la tarde. Radio Palermo 93.9. Solo producciones independientes. Gremial Médica, el semanario de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada. Sábados de 10 a 11 horas. Novedades gremiales, institucionales y actualidad profesional. Gremial Médica, la voz de los médicos del sector privado de todo el país. Conducción, Mauro Federico. Sábados de 10 a 11. Gremial Médica. Todos los miércoles, Campo y Economía ofrece un análisis de la actualidad con enfoque agropecuario, con la conducción de Carlos Curchi González y la participación de Daniel Mastropascua. Campo y Economía, los miércoles de 16 a 17.